Aleluya. Versículo 15, si lo tienes, di amén. 16:15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Y continúa diciendo, estas señales seguirán a los que siguen. Id por todo el mundo. Id por todo el mundo. En otro pasaje dice, comenzando en Jerusalén, en Judea y después en toda la región hasta el final del mundo. Y esta es lo que conocemos nosotros como la gran comisión. Esta es la palabra que nosotros antecedemos o ponemos como piedra para que nosotros edifiquemos entonces lo que vamos a ver a continuación. Ahora sí, vamos al pasaje principal que se encuentra en el libro de Romanos. Y ahí deja marcado ese pasaje en el capítulo 10 del libro de Romanos, porque vamos a estar visitando estos versículos. Romanos capítulo 10. Y vamos a concentrarnos en 3 versículos, pero no los vamos a leer en el orden que vienen aquí, sino que vamos a entender que la palabra del Señor puede llevarnos a nosotros adelante, atrás, cuantas veces Él desee, porque esto es lo que a Él le place, esto es lo que a Él le gusta. Al Señor le gusta ser el dueño del orden. Amén. Muchas veces no es lógico que tú leas un pasaje y luego te eches hacia atrás, ¿verdad? Como retrocediendo como cangrejos, ¿verdad? Y ahora lees lo anterior, dice, ¿por qué no lees lo anterior y luego Porque Dios se glorifica de muchas maneras, porque Dios Él tiene la autoridad y Él tiene el deseo de enseñar como a Él le place. ¿Quién le va a decir al Señor Jesucristo que enseñe como a ti te dé la gana? ¿Verdad que no? No lo vamos a interrumpir, perdón Señor, pero debiste haber hablado del Padre Nuestro antes de hablarnos de la luz ¿verdad que no? Entonces dejemos al Espíritu Santo que nos enseñe como a Él le place. Amén. Ok, entonces pasaje principal está en Romanos 10:17 y dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Amén. Lo leemos otra vez. Así que la fe viene por el oír. Hay una coma, ¿verdad? Hay una pausa. Dice, y el oír, otra pausa, por la palabra de Cristo. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? La palabra de Cristo. Amén. Sin la palabra de Cristo no hay oír. Y sin oír no hay fe. ¿Ya ves que vamos hacia atrás? ¿Ya viste? Ok. La fe viene por el oír y el oír por y el oír viene por la palabra de Cristo. Así que, ¿qué es lo primero? No, antes de que venga la fe y antes que venga el oír, tiene que venir la palabra. Pero no cualquier palabra. Es la palabra de Cristo. Amén. Entonces, lo principal aquí no es la fe, ni es el oír. Lo principal es la palabra de Cristo. Y vamos a concentrarnos nosotros en todo esto que vamos a conocer, a descubrir o a escudriñar, que todo tiene que ver con la palabra de Cristo. Así que si tú quieres fe, o tú quieres oír, o aprender a oír, o aprender a tener fe, primero tienes que oír la palabra de Cristo. Así que por eso es importante que nosotros leamos la Escritura. Es importante que nosotros tengamos nuestra Biblia, que la abramos. Y dices, es que no entiendo, no importa si tú no entiendes, pídele al Señor sabiduría. Cuando tú tienes una duda, el Señor te lleva a la contestación o a quitar esa duda. Quizás no en ese mismo momento, pero quizás después. Miren, muchas veces he leído y me he quedado, Señor, la verdad, esto me pasó así, ¿verdad? Como un avión por arriba, ¿verdad? No lo asimilo, no lo entiendo. Y a veces el Señor me lleva en una visión, en un sueño. Y me lleva, dice, esto es lo que quise decir. Y yo, ¿verdad? Se te cae la boca. Era tan sencillo, era tan fácil de verlo.
Los apóstoles le dijeron, los discípulos del Señor le dijeron, Señor, qué bonita predicación del sembrador y la semilla que cayó aquí, allá y allá. Dice, pero no entendemos. No había aviones en ese tiempo, pero dice, nos pasó así como una verdad. Y no entendemos. Dice, miren, al pueblo le hablo en parábolas, pero a ustedes les voy a hablar. Y entonces el sembrador es el Padre, la semilla es la palabra. Y así les empezó a enseñar. Así que no te preocupes. Lo principal es llenarte de la palabra de Dios. Eso va a producir en ti oír. ¿Ok? Vas a poder oír la palabra del Espíritu que habla en ti. Vas a poder oír, quizás en un canto el Señor te va a revelar lo que tú leíste. O quizás en alguna predicación, o quizás unos días después, pero el Señor te va a dar el oír. Y el oír va a producir fe en ti, en creer en lo que has conocido, en lo que has leído. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pero viene, ahora vamos hacia atrás, un versículo. ¿Verdad? Ya leímos el 17, vamos a leer el 16. Y el 16 dice, en Romanos 10:16, sin embargo, no todos hicieron caso del Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? En otras palabras, ¿quién ha puesto atención a nosotros o nuestra predicación? Todo esto que vamos a hablar no tiene mucho o nada o muy poquito que ver con aquellos a quien tú llevas la palabra del Evangelio. Tiene que ver con ti y conmigo. ¿Amén? Esta es una palabra que va a los predicadores, va a los evangelistas. Y tú y yo somos predicadores y evangelistas. Amén. No hay laicos en el pueblo de Dios. La iglesia de Dios no se constituye de gente preparada de seminario, de institutos bíblicos y gente laica que se sienta en las bancas. No. La iglesia de Dios se constituye de gente activa llamada al ministerio. Y tú y yo, si somos cristianos, si hemos sido llenos del Espíritu Santo, somos tan ministros como aquel que está enfrente en el púlpito. Tú y yo no somos laicos. Tú y yo somos ministros del Señor. Somos predicadores y somos evangelistas. Y si te gusta, podemos seguir con los otros ministerios. Pero específicamente, tú y yo somos llamados a compartir las verdades, la palabra, lo que el Señor nos ha dado. En el principio, cuando Jesús habló con sus discípulos, llamándolos al ministerio, habló con uno que se llamaba Andrés. Andrés era hermano de Pedro, pescadores ambos. Con un negocio tremendo, tenían una barca y tenían redes y claro, tenían el negocio, no sé cómo se llamaba, pero era un negocio y todos conocían a Pedro y a Andrés. También tenían un socio llamado Zebedeo, el cual tenía 2 hijos que también estaban en una barca, y esos 2 hijos fueron también llamados por el Señor. Pero el primero que llamó fue Andrés, y Andrés no se quedó con las ganas y fue a visitar a otro amigo y le dijo, hey, creo que hemos hallado al Cristo. Y fue corriendo a buscar el maestro, y el maestro le dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Dice, ¿cómo me conoces? Dice, cuando te vi sentado ahí abajo de la higuera. Dice, ay, eso conoces. Dice, cosas mayores que estas conocerás. Pero eso es, cuando tú recibes algo y es algo tremendo, quieres que alguien más también lo tenga. Si hemos conocido la verdad y nos hemos llenado, hemos recibido en el lugar de reunión, compártelo. Y eso te hace un predicador y un ministro. Amén. Así que, ¿quién ha prestado atención a nosotros o a nuestra predicación? Muchas veces dice, ay Señor, yo le he hablado a mi vecino como unas 50,434 veces. Y llevo la cuenta, ¿verdad?
y mañana va a ser la 35, ¿verdad? Llevas la cuenta. Dice, y no veo resultado. Y como que eso dice, Señor, pues, ¿por qué no hay resultado? Aunque no veamos resultados, la palabra se siembra. No nos detengamos en hacer nuestra comisión, porque Él es el que se encarga. La gran comisión es ir por todo el mundo y decir las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Jesús ha venido y por Él tenemos entrada libre al Padre. Por la sangre del Cordero, ahora somos nosotros libres para presentarnos delante de Él. Nuestros pecados han sido ya borrados por su sangre, completamente quitados, y tenemos nosotros la entrada al lugar de la presencia de Dios. A través de su resurrección nosotros tenemos el testimonio y también la vida eterna en nuestro corazón. Esa es la verdad del Evangelio que nosotros debemos de llevar. Algunos la van a recibir como la semilla que cayó en el camino. Ah, qué bonita palabra, pero no es para mí. O como dicen por ahí, no es mi tiempo, ¿verdad? Pero más adelante, quizás otra gente lo va a recibir como la palabra que cayó entre espinos, o la palabra que cayó entre las piedras y no produjo como debería producir. Pero sabes que la mayoría de la semilla cae en buena tierra, en tierra preparada, y deja que el Señor lo haga. Ahora, no te preocupes, tú nada más siembra, deja que el Señor se encargue. Amén. Entonces, ¿quién ha oído nuestro anuncio? Dice el profeta. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? En el Señor hay libertad, en el Señor hay sanidad, en el Señor tenemos nosotros confianza, en el Señor nosotros podemos reposar, en el Señor nosotros tenemos nuestra porción o de sustento. Él es el proveedor, Él es el sanador, y por ahí podemos ir y hablamos la palabra. Pero ¿quién ha creído nuestro anuncio? No te preocupes. ¿Quién ha oído nuestra predicación? ¿Quién ha prestado atención a lo que hablamos? No te preocupes. Es lo que el Señor está diciendo. No te preocupes. Ahora, vamos a leer, brincamos el 17 y vamos al 18 y dice, yo os digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. No eres tú. Es la palabra que tú das la que va a producir el resultado. Pero no eres tú. No te preocupes si no eres muy elocuente. Da la palabra. Suelta la palabra. En ti hay vida, da vida. Eres una fuente. ¿Sí? Eres una fuente. No eres un pozo, eres una fuente. Hay una gran diferencia. Ambos tienen agua. Pero en uno hay que ir profundo y echar la cubeta hasta allá abajo con la soga. Y después subirla con la manivela. Y traes una ollita de agua. Y la vacías en tu olla. Pero no es suficiente y vuelves a tirar. Hay muchos que sacan agua de nosotros de esa forma. A cuentagotas. De tinaja en tinaja, de cubeta en cubeta. Pero Dios no nos ha dicho que somos nosotros pozos. Dice que somos fuentes de vida, fuentes de agua. En una fuente de agua viene aquel que tiene necesidad, pone la cubeta y se llena de inmediato. Y coge otra y la vuelve a llenar. Y ¿sabes qué? No se acaba el agua. Tampoco el agua de pozo se acaba porque se filtra. Y ahí está, pero está profundo. Deja que el agua de pozo sea para tu beneficio, porque es necesario que tú tomes de esa agua y satisfagas tu sed. Y tiene que ser de poco para que aproveches todo lo que el Señor ha puesto allí. Pero no nada más eres agua de pozo, eres fuente, eres agua de fuente para otros. Amén. ¿Ves la gran diferencia? Pozo para ti, pero fuente para los demás. Tienes que ser de esa manera. Muchas veces nosotros lo invertimos.
¿verdad? Muchas veces invertimos el asunto. Queremos ser fuente para nosotros y pozo profundo, ¿verdad? Para los demás. No, sea la palabra dada. Amén. Entonces, dice, por toda la tierra ha salido su voz, hasta los confines del mundo sus palabras. Ahora vamos a leer estos 3 versículos juntos, ahora sí en orden, y vamos a descubrir qué gran bendición es lo que el Señor está hablando a nosotros. Comenzando en el 16, dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso han oído? Ciertamente que sí, por toda la tierra ha salido su voz, hasta los confines del mundo sus palabras. Ya no soy yo. ¿Quién ha escuchado lo que yo digo? ¿Quién ha puesto atención a mi predicación? ¿Quién ha escuchado la palabra de Dios? No te preocupes, el Señor se encarga. Es lo que está diciendo, ¿sí? No te preocupes, el Señor se encarga. Quizás esto pueda desanimarte un poco. ¿Quién ha oído lo que yo estoy hablando? Tampoco a Jesús lo oyeron, ¿verdad? Tampoco a Jesús le prestaron atención. Muchos oyeron y después de oírlo un poco dijeron, ok. Pablo fue a predicar en una ocasión y fue a un lugar muy amplio en una ciudad griega. Y en esta ciudad griega había mucha gente que tenía comezón de oír algo nuevo. Y si alguien estaba trayendo algo nuevo, iban y se le ponían así como palomas en la plaza, ¿verdad? Cuando les avientas un poco de pan o semillas. Dinos, Pablo, dinos estas cosas nuevas que tú estás hablando. Y empezó a hablar Pablo acerca del evangelio. Pero llegó un punto en el que dijeron, este está hablando de otro Dios. Ya hemos oído de muchos dioses. Y lo dejaron. No le prestaron más atención. Pero hubo quienes recibieron. Fue a buscar Pablo en otra ocasión a un lugar donde él pudiera compartir lo que él tenía. También una ciudad griega. Y no encontró ningún lugar donde se reunieran los judíos. No había sinagogas. Es raro, ¿verdad? Una ciudad sin sinagogas, siendo que el pueblo judío había estado por todo lo que es el Imperio Romano, sobre todo en Asia Menor, que es a donde había ido Pablo. Y los judíos que residían ahí, si se había un número suficiente de varones, se hacía lo que se conoce como una sinagoga, o sea, es un lugar donde se lee la escritura y se ora y lo que nosotros conocemos como iglesia ahora, bueno, ellos lo tenían como sinagoga. Bueno, este lugar donde fue Pablo no había ni uno. O sea, no había un grupo suficiente de hombres que se reuniera regularmente en el día de sábado, en el día de reposo, a leer la palabra, a leer la escritura, a tener comunión, a recibir instrucción. A falta de eso oyó que había en un río cercano un grupo de mujeres que se reunían allí, estilo sinagoga, pero claro, no podían llamarlo sinagoga porque no era así. Y había ahí una mujer, la cual recibió el anuncio. Y después Pablo se quedó en su casa porque ella tenía deseo de oír. Y fue tan poderoso lo que el Señor hizo en esa mujer, que años después, ahí mismo se levantó una gran iglesia. No te preocupes, da la palabra. Si no encuentras, ve y busca dónde darla, porque lo peor que puedes hacer es quedarte con la palabra de Dios. Si vas a un lugar y alguien quiere oír, si uno o dos quieren escuchar, a ellos dala. No esperes a que se llene el estadio y pongan tu nombre en carteleras. O pongan tu anuncio en la radio o en la televisión, para que entonces tú vayas y cuando salgas todos te aplaudan y se llene el lugar de luces y te pongan los micrófonos con esas bocinas fuertes y ¡aleluya!
Y todo el mundo, ¡gloria a Dios! Y si hay uno o dos solamente, ¿lo harás de esa misma forma? ¿Te presentarás de la misma manera? Yo espero que sí. Pero esto es el anuncio. El anuncio es que no importa, tú da la palabra, suelta la palabra, abre lo que está en ti, porque el Señor te ha dado suficiente. Sé fuente. Las fuentes no se pueden quedar con el agua, tienen que dejarla ir para que sean llenas y llenas y llenas. ¿Amén? Tienen que soltarla. Salmo 19, 1 al 6. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos al libro de los Salmos. Salmo 19, los primeros salmos. Salmo 19, y vamos a leer solamente los primeros versículos. Amén. Dice: los cielos proclaman la gloria de Dios. La expansión anuncia la obra de sus manos. Dice: un día transmite el mensaje a otro día, y una noche a la otra noche revela su sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz. Y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de los cielos. Y nada hay que se esconda de su calor. Esa es la palabra de Dios. Cuando tú la das, hermano, es como el sol, y va a llevar su calor a todos aquellos que lo quieran recibir. Va a haber quienes se pongan abajo de una sombra para no recibir ese calor. Va a haber quienes se escondan en alguna cueva, en algún lugar, y no quieren recibir ese calor. Pero habrá quienes salgan con gusto y alegría por el calor de la palabra. Juan 1, el primer capítulo del libro de Juan, versículos, vamos a leer solamente del 9 al 13. Y esto habla del Señor Jesucristo. Y Juan, cuando presenta a Jesús, lo presenta como el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero también en el versículo 9 dice: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. ¿Recuerdan lo que leímos acerca en Salmos? Bueno, así mismo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio el derecho o potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Recuerdas de qué leímos primero en el pasaje principal? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo primero es la palabra. Y esa palabra va a traer oído. Va a haber quien ponga atención. Y el oír no es lo mismo que escuchar. El oír es prestar con atención lo que escuchas, o poner atención a lo que escuchas. Hermano, nosotros podemos escuchar todo el tiempo. Si tú pones atención y nos callamos por un momento, quizás vamos a poder escuchar los trabajadores allá en el freeway, en la carretera, porque están trabajando día y noche en esa obra. Y si nos quedamos callados por un momento, vamos a alcanzar a oír las máquinas y el bi, allá a lo lejos. Pero vas a saber, dice, ¿qué está pasando? Están construyendo, están trabajando allá. Si pones atención un momento, vas a poder oír algunas aves que andan por aquí alrededor. Pero no es lo mismo escuchar y oír. Quizás algunos estamos en la reunión y estamos escuchando, pero tu mente está perdida en otro lugar. Quizás pensando en lo que vas a cocinar más al rato, quizás en el paseo que vas a ir, o si vas a lavar la camioneta o no la vas a lavar, o si va a llover para que no la laves, y estás pensando quizás en algún día de la semana en el cual tengas algo que hacer.
Y el pastor ahí hablando y hablando, pero es como alguien que está moviendo la boca nada más, porque tú estás en otro lado, estás escuchando pero no estás oyendo. Muchos oyeron a Jesús de esa forma, lo oyeron hablar y después se perdieron en sus pensamientos. Y terminó el Señor y se fue. Ya se fue el Señor. Vino la luz y la luz habló, pero no oí nada. Andaba en la luna. Y en la luna no hay calor, ¿verdad? Es el reflejo de la luz solamente. Oyeron el mensaje de la luz y no prestaron atención y por eso no fueron salvos. A los aquellos que creyeron les dio el derecho o potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creyeron en su nombre. ¿Amén? Entonces hay que creer, pero para creer, o sea, para esa fe es necesario oír. Y para oír es necesario que alguien te diga algo. Y eso es lo que el Señor está haciendo, ¿sí? Los que le recibieron tienen derecho o potestad de ser hechos hijos de Dios. No son tuyos. ¿Qué dice el versículo 13? Leemos otra vez. No nacieron de sangre. Ahí estoy yo, el predicador, el ministro. Ni voluntad de carne, ahí sigo siendo yo y el ministro. Ni de voluntad de hombre, sigo estando allí yo y el ministro, tú y yo, ahí estamos. Sino de Dios. No son tuyos. No es tu rebaño. No son tus discípulos. Yo les he dicho, hermanos, yo tengo el título de pastor, pero no soy su pastor. El pastor es Cristo. Y yo no puedo meterme en ese lugar. Yo puedo hablarte y darte una palabra y animarte. Pero el pastor, el que va a guiar tu vida, no soy yo. El Señor va a traer palabra fresca porque esa es mi posición. Yo tengo que llevarte a lugares de pastos frescos. Pero es el Señor quien me muestra a mí dónde están esos pastos frescos. Y yo te digo dónde están esos pastos frescos. Pero yo no produje los pastos frescos. Lo hizo el Señor. Y puedo decirte dónde están las aguas tranquilas, porque el Señor lo ha mostrado. Pero yo no puedo traer las aguas tranquilas, esa es obra de Dios. Por tanto, soy un guía. El pastor es el Señor. Tampoco soy maestro. El Espíritu Santo es tu maestro. Yo puedo hablarte de lo que el Señor me ha dado, me ha mostrado, y me gozo en hacerlo. Pero hermanos, yo puedo hablar mucho y tú no recibir nada. Si no es el Espíritu Santo quien enseña y Jesucristo quien pastorea, no importa quién se ponga enfrente. Amén. Entonces no son míos, no son tuyos, no es de mí, no es nada, no hay nada en mí, en ti. Tiene que haber 100% Cristo. Por eso decía el apóstol Pablo, ¿quiénes son de Pablo y quiénes son de Apolos? Todos son de Cristo. Uno siembra y otro riega, pero el que da el crecimiento es el Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos al libro de Hebreos en esta exhortación, donde yo soy exhortado igual. Amén. Somos exhortados, el Señor está trayendo esta palabra a cada uno de nosotros. Vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 3. Y claro, puedes ver el capítulo 3, el capítulo 4, porque todo esto está unido. Pero vamos a ver solamente algunos de estos versículos. En el capítulo 3 del 7, comenzando en el 7 y yendo hasta el 11, y esto viene de una palabra del Antiguo Testamento, dice de la siguiente forma: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No endurezcáis vuestro corazón. No endurezcamos los corazones, hermanos. Muchas veces nosotros
nos podemos sentir pues como fracasados porque no vemos sus resultados. Pero eso no te debe de limitar en lo absoluto. Deja que sea el Señor, oye al Señor, escucha al Señor. Amén. A ellos vieron el poder de Dios y no creyeron, no quisieron conocer los caminos de Dios y por tanto no entraron en su reposo. Pero Dios no le está hablando a aquellos que no han conocido al Señor, sino te está hablando a ti y a mí. Entra en mi reposo. Entra en mi reposo. Ahí mismo, pero continuando del 12 al 19, fíjate cómo ahora cambia la palabra del autor de Hebreos. Y ahora nos dice, tened cuidados, hermanos, que en alguno de nosotros haya un corazón malo de incredulidad. No está hablando a personas que no conocen, está hablando a ti y a mí que conocemos. Pero aún conociendo podemos ser incrédulos y apartarse del Dios vivo. Versículo 13. Antes exhortaos unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el principio de nuestra seguridad, en cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿De dónde salimos nosotros, hermano? ¿No fue del mundo? ¿No nos rescató Dios del mundo? Y de todo eso, a ti y a mí nos está hablando. ¿Con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos quedaron en el desierto? Y amén, porque mi cuerpo quedó en el desierto, pero mi nuevo cuerpo, mi nueva vida, entró a la tierra prometida. Lo que yo fui quedó en el desierto, tenía que quedar en el desierto. Mi incredulidad quedó allí en el desierto, sepultada por la arena o por la piedra. Pero mi vida nueva entró a la tierra prometida. Versículo 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hermano, Dios nos está llamando a nosotros. Ahora cambia. Ahora es algo que te está diciendo. Cree que lo que yo estoy haciendo en ti y es lo que yo hago y lo que es mi propósito en ti. No te preocupes. Que no ves campos llenos de mazorca o de trigos o de gavillas de trigo y cebada. No te preocupes, en el desierto nunca las va a ver. Nunca. Pero Dios nunca te prometió que habría eso en el desierto, sino en la tierra de la provisión, en la tierra prometida, en la tierra de abundancia, que fluye leche y miel. Y la cual Dios cuida cada día con su lluvia temprana y su lluvia tardía. No te preocupes. Lo que es del desierto queda en el desierto. Tu incredulidad y tu duda y tus preocupaciones deben de quedar sepultadas en el desierto. Porque así como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que para que tú nazcas de nuevo, tu vida anterior quede sepultada. Ese es el misterio del bautismo en agua. Que todo lo que fuiste en testimonio queda sepultado. Pero lo que se levanta es una vida nueva, en testimonio al mundo espiritual y al mundo natural. Dios nos está hablando a nosotros. La palabra de Cristo trae libertad. Mateo 11, 28. Vamos a leer del 28 al 30. Yo sé que dice, ay, pastor, ahora estuvimos otra vez paseando por toda la Biblia. Amén, es bueno, es precioso. No estamos hablando de la palabra de Dios, qué bueno. Y vamos a seguir. Mateo 11, 28 al 30. Este es Lucas. Ya decía yo que Lucas y Mateo no era lo mismo. Bueno, vamos a Lucas. Vamos a Mateo. Mateo 11, ahora sí.
11, comenzando en el 28, hasta el 30. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice que hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No es lo que dijeron? No entrarán en mi reposo. Ahora dice, no te preocupes, descansa en mí. Entrega tus cargas y tu cansancio. Porque mi yugo es fácil, dice el Señor, y mi carga es ligera. Aleluya. Ponlo ahí guárdalo ahorita en un huequito ahí en tu corazón. Y vamos a 2 pasajes en Isaías. Vamos a Isaías, me encanta Isaías. Isaías 42, comenzando en el 22 al 25. Bueno, ustedes me pueden corregir todo lo que quieran. Yo tengo mis notas y dice aquí, es 45. Entonces, ¿será que yo me equivoqué, hermanos? No sé, yo soy infalible. Sí, mis notas están mal. Gracias. Ok, volvemos, está en el 45, 22 al 25. Volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza, a Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Amén. Entonces, bueno, yo lo voy a cambiar aquí porque ustedes ya me dijeron que yo estoy mal. Okay. Y fíjate que yo lo pasé de un lado, bueno, no importa. Volveos a mí y sed salvos. Isaías 55, ahora sí estoy bien. 55, 1 al 3. Todos los sedientos, venid a las aguas y los que no tenéis dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprar vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Qué rico, ¿verdad? Que tú vayas a una tienda y puedas hacer esto. Bueno, en la tienda del Señor esto es realidad. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan? Y vuestro salario en lo que no sacia. Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Vamos a poner entonces en perspectiva esto, y dice, la palabra de Cristo trae libertad. Entonces encontramos en el libro de Mateo, venid a mí los que estéis cansados y cargados, ¿sí? Muchas veces en lo que nosotros estamos haciendo viene cansancio o viene carga porque no vemos resultados. Pero el Señor trae resultados, aunque no los veamos. En Isaías 45 dice, volveos a mí y sed salvos. O sea, encuentra de nuevo el deleite de la salvación. Amén. Nosotros fuimos libertados hace tiempo cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Pero dice en el libro de Apocalipsis, tengo esto contra ti, que has olvidado tu primer amor. Es el deleite, el saber, esa satisfacción que dice, tenía la carga de mi vida pecaminosa y ahora el Señor me ha traído a libertad. Y finalmente en Isaías 55 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí y escuchad y vivirá vuestra alma. Dios nos está hablando hoy, nos está hablando a ti y a mí hoy. Cree en lo que no ves, en lo que aún no se ve, es lo que tú tienes que creer. No en lo que, si tú pones tu fe en lo que ves, pues qué bueno, pero no eres una persona de fe. No pones, tu confianza está en lo que tú puedes ver. No, dice, pon tu confianza en lo que aún no se ve. Porque eso es lo que tiene gloria. Es su palabra, es su obra,
y es para su gloria. Nada tiene que ver con nosotros. Si es para su gloria y es su palabra y es su mensaje y es su obra, hazlo y olvídate. Déjalo. Y deja que el Señor haga lo que Él quiere hacer con lo que Él te ha dado a ti. Ahí mismo en Isaías, no se vayan de Isaías 55, pero ahora del versículo 8 al 13, nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dice, ni mis caminos son vuestros caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Aquí está hablando de tu forma de hacer las cosas. Él es suficiente, dice, mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino riegan la tierra, haciendo producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Versículo 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos, los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros. Todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar del espino crecerá el ciprés y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. No es para tu gloria, no es para que tú te levantes, no es para poner otro ladrillo en mi mansión. No, hermano, es para que el Señor se glorifique, es para que Él tome la gloria y tú digas, siervo inútil soy porque he hecho lo que el Señor me ha mandado hacer. Tendrás tu corona, pero la gloria es del Señor. Debe de ser del Señor. Amén. La palabra del Señor no volverá a mí vacía, sino realizará lo que Él desea. No lo que tú deseas. Y cumplirá el propósito por el cual fue enviada. La palabra tiene ese poder. Es completa y es perfecta. No eres tú ni la forma de que tú hables. Eso no es tu elocuencia lo que va a traer resultado en la gente. Es la palabra de Dios. Esa es la palabra, eso es lo que tú tienes que hacer. Eso mismo que tú das es lo que tú también recibes. Entonces cuando tú das y alguien escucha o pone atención y oye, recibe fe. Y tú recibes fe. No te canses de hacerlo. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Lo primero es la palabra de Cristo. Después el que oye, el que escucha, puede oír poniendo atención o puede escuchar sin prestar atención. Pero eso no es tu asunto ya. Y el que oye poniendo atención recibe fe. Y la fe le lleva a tener la potestad de ser hijo de Dios. Toma ánimo, concluimos con esto. Toma ánimo, no desfallezcáis. El llamado late con fuerza en nosotros. De nuevo, hermano, tú y yo somos ministros del Señor, predicadores del Señor. Tiene que haber ese latir en tu corazón, tiene que haber ese evangelista en ti que lleve la palabra de verdad, el evangelio santo a las multitudes. Se ha despertado para anunciar las buenas nuevas, pero todo tiene que ver con entrar en el reposo del Señor. Venid a mí los que estéis cansados y cargados, que yo os daré, dicen algunas versiones, reposo. Yo os daré descanso. Señor Santo, entregamos esta palabra que tú nos has dado, que has puesto en nuestros corazones y hemos puesto atención, no solamente escuchando, pero oyendo atentamente. Gracias por hablarme, Señor. Lo tomo, lo recibo, es mío, Señor. Que yo sea, Señor Santo, pozo de aguas preciosas y limpias para mí, pero que sea fuente de agua de vida, Señor, para los que vienen a mí. Para que no tomen
Nada mío, sino es tuyo, tu agua, tu preciosa agua que les lleve a vida. La palabra, Señor, que tú has depositado, que tú me has permitido ser conducto. Que tomen de ella, Señor, y al tomar la palabra, ellos puedan escuchar con atención, oyendo y creyendo en sus corazones, para que la fe les lleve a ser tener el derecho de ser hechos hijos de Dios. Cuando creen en tu nombre. El apóstol Pablo dice, ¿cómo creerán si no habrá quien les predique? Yo quiero ser instrumento en tus manos. Perdóname, Señor, si no he hecho tu obra, pero hoy yo me comprometo a hacer tu obra. Soy ministro, soy evangelista, soy predicador, porque tú me has llamado a hacerlo. Gracias, Jesús, por poner esta palabra en nuestros corazones. Séllala en tu nombre, Jesús. Amén. Amén.